Gracias. A ver, estos hombres que tienes acá son los primeros en ser nombrados cuando hablamos de geografía. Profesor, el lado superior izquierdo, ¿quién está? ¿De quién es ese busto? Es del señor Eratóstenes, padre de la geografía antigua. Profesor, un momento, usted me miente, profesor. En mi Word yo veo que el padre de la geografía antigua es el señor Hecatio de Mileto. Ahí dice, ya, eso es un error, es mi error. No debí colocarlo ahí, no sé qué me pasó. Un pequeño de lag mental, un pequeño lag mental, ¿ya? Así que lo puedes corregir, por favor, te lo dejo bien claro. El señor padre de la geografía antigua es Eratóstenes, ¿ya? Profesor, ¿y por qué? ¿Por qué Eratóstenes? Ya, él es el primero en hacer una pequeña medición. Bueno, uno de sus grandes aportes fue medir casi la circunferencia de la Tierra. Se equivocó por unos 2 números, pero un champazo de aquellos, ¿no? Lo llegó a sacar. Profesor, ¿y este señor quién es? Este señor que ves acá es Alexander von Humboldt. Él es padre de la geografía moderna, ¿ok? Tenemos padre de la geografía antigua y padre de la geografía moderna. Por favor, no te equivoques. Ya, vamos a hablar de algunos principios de la geografía, pero antes tienes que conocer pues que estos principios fueron establecidos para determinar por qué los fenómenos ocurren en determinados lugares, por qué ocurre en ese lugar y por qué no en el otro, hasta dónde y de dónde va este fenómeno y en qué afecta estos fenómenos que vamos a estudiar. ¿Ya? Dice, principios de la geografía. Dice, vamos a definir la geografía. ¿Qué es la geografía? No, acá te dice, no, la geografía es una ciencia nueva y antigua y a la vez antigua porque el conocimiento es fácil. Floro, profesor, ¿qué es la geografía? Si quieres, quédate con las definiciones que están en tu hoja y está muy bien. Pero también te puedes quedar con lo que te digo. Profesor, ¿la geografía qué es? Es la ciencia que se encarga de la descripción de la Tierra y la relación que hay entre el hombre y su entorno geográfico, o sea, la Tierra. ¿Ya? Es eso. El resto es floro. Profesor, pero mire, a la gente le gusta el floro, ¿no? Mire, la geografía es la ciencia nueva y antigua a la vez. Antigua porque el conocimiento del espacio terrestre fue una de las exigencias máximas para el hombre desde sus comienzos. Ya, profesor, ¿por qué el conocimiento del entorno fue básico para el hombre primerizo, perdón, uno de los primeros hombres? Bueno, sencillo, si tú no conocías bien tu terreno, morías de hambre. ¿Por qué? Porque no sabías dónde podías cazar, dónde podías recolectar, no sabías que de acá se puede pasar al otro lado a través de las montañas, porque las montañas tienen un pequeño pasito, ¿no? Etcétera. O sea, la geografía para el hombre antiguo era necesaria por obvias razones de supervivencia. ¿Ya? Sigamos. Es nueva, ¿por qué? Porque su objeto de estudio se ha modificado, ¿no? Se ha modificado y precisado, con lo cual se mantiene su importancia y utilidad. ¿Qué estudia la geografía en la actualidad? ¿No? La geografía es la ciencia que estudia las relaciones que el hombre establece con su medio, su naturaleza, ¿no? Al cual lo une las necesidades, ¿no? Las necesidades son las que impulsan al hombre a actuar y conocer su medio, que es la naturaleza, ¿no? La naturaleza, y a su vez, con ello, está logrando dominarla, ¿no? Como te digo, este es floro para explicarte que la geografía es la ciencia que describe el terreno en el que el hombre actúa y también la interrelación que el hombre guarda con el terreno. Pero profesor, ¿por qué al hombre, y cuando hablo de hombre y de mujer, ¿no? De la raza humana, hablo de varón y fémina, ¿no? ¿Por qué el hombre tiene que tener una relación con su terreno? Antes lo entiendo, profesor. Antes lo entiendo porque teníamos que cazar, teníamos que recolectar. ¿Pero por qué ahora? Ahora es necesario porque, a ver, porque si tú no conoces el terreno en el que estás, en primer lugar, no puedes dedicarte a la agricultura. Segundo lugar, si tú conoces, o mejor dicho, si tú construyes una casa cerca a un río, tú debes entender que los ríos tienen periodos decrecientes, ¿no? Tienen periodos crecientes, en los cuales el río se llega a desbordar, va a producir un huaico y tu casa va a terminar arrasada. Por eso es que es muy importante conocer el espacio geográfico donde estás, ¿no? Si es un espacio geográfico estable, qué hay en el subsuelo, porque en el subsuelo puede haber hasta lagos y ríos subterráneos que estén desgastando poco a poco el subsuelo donde estás tú, ¿no? Y por ende, de acá a unos años, tal vez cientos, tal vez 50, tal vez décadas, ¿no? Estén desgastando las bases hasta de tu propia casa, ¿no? Por eso es muy importante, ¿ya? Profesor, geografía, entonces, ¿qué es la geografía? Sencillo, ¿no?
Geo es tierra y grafía es descripción. Geografía, etimológicamente hablando, geografía significa descripción de la tierra. A grandes rasgos, ¿qué es la geografía? Es la ciencia que se encarga de describir, pues, a la Tierra en sí y también, pues, analizar la relación que guarda el ser humano con su entorno, con su geografía. Nada más, ¿no? Dice geografía. Nace en Grecia en el siglo IV, ¿no? Aristóteles, esto es muy importante, Aristóteles utiliza, ojo, Aristóteles no es el padre de la geografía, pero utiliza por primera vez la palabra como tal, ¿ya? Después sigamos. En griego, ¿qué significa la palabra, no? Ahí la dividen. En griego significa tierra, ¿no? Geo significa tierra, ¿no? Y grafía significa ¿qué? Dibujar, ¿no? Básicamente geografía, etimológicamente hablando, geografía es la descripción de la tierra o el dibujo de la tierra, si quieres usar otro concepto, ¿ya? En suma, geografía vendría a significar literalmente descripción de la tierra. No hay nada de magia, es algo sencillo, simple, ¿no? Pasamos, aportes de algunos griegos a la geografía. Ya, esto sí es importante, porque conocemos al padre de la geografía antigua, que es Eratóstenes, ¿ya? Y tenemos al padre de la geografía moderna, que es Alexander von Humboldt. Pero también hay otros señores dignos de ser nombrados. Profesor, ejemplo, Anaximandro de Mileto. Profesor, ¿por qué él es digno de ser nombrado? Ahorita te lo digo, porque él habla de algo llamado el apeirón. Te lo voy a explicar más adelante, porque después tenemos al señor Tales de Mileto. Profesor, Tales de Mileto es importante para la geografía. Sí, ¿por qué? Porque él te habla de algo. Él te habla de que todo lo que tú ves, todo lo que ha existido y va a existir, nace a partir de qué? Nace a partir del agua, ¿no? Tales de Mileto tiene entendido, bueno, o en su concepción filosófica también, ¿no? En su concepción académica, Tales de Mileto tiene entendido que todo ha nacido a partir del agua. Planetas, especies, montes, tierra, vida, etcétera, ¿ya? Profesor, ¿eso está equivocado? Sí, está equivocado, pero también ¿qué puedes pedir, pues, para las personas que han vivido antes de Cristo, ¿no? O sea, la ciencia se hacía conforme a lo que tú podías observar, ¿no? Vamos a ver, bueno, esa es la idea de Tales de Mileto. De ahí viene otro señor, viene Aristarco de Samos. Aristarco de Samos es muy importante. ¿Por qué? Porque este señor te va a hablar de qué, del heliocentrismo. Profesor, ¿qué es el heliocentrismo? No sé. Esto. ¿Qué estoy viendo acá? Bueno, acá estás viendo la realidad, cómo estamos ahorita en torno a nuestro Sol. Nuestro Sol ahorita se está moviendo pues a razón de 35 kilómetros por segundo, si no mal recuerdo. Y se está dándole la vuelta a la Vía Láctea, ¿no? El Sol se pasea en torno a nuestra Vía Láctea, le da una vuelta. Y mientras el Sol está girando, perdón, mientras el Sol se está trasladando, ya está realizando el movimiento de traslación y el movimiento de rotación, ocurre algo, que los planetas, nosotros, estamos en una caída perpetua hacia el Sol, estamos girando en torno al Sol, ¿no? Esto es el sistema heliocéntrico, es decir, que el planeta Tierra gira en torno al Sol, y no solo el planeta Tierra, sino los otros planetas. De esto ya se hablaba mucho antes de Cristo. Ya antes del siglo, después de Cristo, ya hablamos del siglo XIV, siglo XV, viene el Renacimiento y todo, y vuelven a hablar de este sistema heliocéntrico. Pero esto ya había sido concebido en la antigua Grecia. ¿Por quién? Por el señor Aristarco de Samos, ¿no? Que propone un sistema heliocéntrico, es decir, el planeta Tierra gira en torno al Sol. ¿Ya? Pasamos. Profesor, y esto es muy relevante, por supuesto, porque Aristarco de Samos propone este sistema y décadas atrás, milenios atrás, está dejando de lado esta concepción religiosa, ¿no? ¿De que qué? De que la Tierra es centro especial del universo. Aristarco de Samos no puede pensar esto. Aristarco de Samos se inclina a esto, que esto, por cierto, sí obedecía a la realidad, ¿no? Profesor, a ver, ¿y qué es Anaximandro de Mileto y por qué es importante nombrarlo? Ya, Anaximandro de Mileto es importante nombrarlo porque él te habla de que todo lo que ha existido, todo lo que existirá y todo lo que muera viene de lo que es el apeirón o va a regresar a lo que es el apeirón. Profesor, ¿y qué es el apeirón? Ya, acá Anaximandro se pone un poco especial, un poco filosófico. ¿Por qué, profesor? Porque Anaximandro dice que lo apeirón es lo indefinible, es algo que existe, pero algo que es todo y es nada a la vez. Y el apeirón es ese algo de lo cual todo ha salido.
y si en algún momento algo desaparece, va a volver al apeirón. Básicamente, el apeirón dio origen a la vida, dio origen al planeta, dio origen a los seres vivos y no vivos, ¿no? Profesor, esto me huele a floro. Siento que me están hablando bonito. Sí, básicamente, ¿no? Pero es lo que dice Anaximandro. Te habla del apeirón, que es lo indefinido, y lo indefinido dio vida y forma a todo lo que ves, ¿no? Es las ideas principales de este Anaximandro. Pasamos. Profesor, después tenemos a alguien, sí, tenemos a otro señor, más especial todavía. Tenemos a Nicolás de Copérnico, o Nicolás Copérnico. Profesor, ¿por qué Copérnico es importante? Bueno, sencillo, Copérnico vuelve a hablar de este sistema, del sistema heliocéntrico. Profesor, ¿en dónde? Edad Media. Profesor, ¿qué le pasa a Copérnico? Lo amenazan de muerte. Profesor, ¿quién? Unos vándalos, unos reyes, seguro los reyes, siempre mafiosos, ¿no? No, lo amenaza de muerte la iglesia. Pero no solo la amenaza de muerte, ¿ah? Sino lo tortura también. Profesor, ¿por qué? Porque la iglesia tenía una concepción religiosa en la cual el que mandaba, o mejor dicho, el centro del universo era el planeta Tierra. Profesor, ¿y por qué? ¿Por qué el centro del universo es el planeta Tierra? Porque el planeta Tierra es obra y gracia de nuestro Señor. Y por ser obra y gracia de nuestro Señor, la raza humana es, es la más apreciada y la mejor creación de Dios. Por lo tanto, como nosotros somos la mejor creación de Dios, o la única creación viva y pensante de Dios, es lógico que todo el universo que ha hecho Dios gira en torno a la Tierra. Así que Nicolás Copérnico iba en contra de ¿qué? Iba en contra del modelo geocentrista de la Tierra. Es decir, que la iglesia postulaba que el Sol, las estrellas y el universo mismo giraban en torno a la Tierra, pero Nicolás Copérnico en la Edad Media le dice, oye, no, está bien mal, eso no es así. Lo que gira en torno a... La Tierra gira en torno al Sol. Eso es verdad. Pero la iglesia, tú sabes, con el fanatismo religioso que antes la caracterizaba, le dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Te me retractas o la vas a pasar mal? ¿No? Y Copérnico no se quiso retratar. ¿Qué pasó? Lo torturaron. No, es lo que hacía la iglesia, ¿no? Lo torturaron, lo golpearon. Profesor, ¿por qué? Por ser, ¿cómo te podría decir? Cuando tú vas en contra o ibas en contra antes de los postulados de la iglesia, te llamaban un hereje. Un hereje es básicamente desafiar la palabra de iglesia, y desafiar la palabra de la iglesia es desafiar la palabra de Dios. Bueno, eso es lo que piensa la iglesia, ¿no? Porque la Biblia no ha sido escrita por Dios, ha sido escrita por hombres, hombres que tenían intereses. Nunca Dios agarró y de su mano escribió algo, sino inspiró, entre comillas, inspiró a alguien más a escribir, ¿no? Cosa que no creo mucho, pero en fin. Nicolás Copérnico fue amenazado, no fue golpeado, fue torturado. Ya, profesor, de ahí viene alguien más, viene Galileo Galilei. Y Galileo Galilei inventa esto llamado el telescopio, ¿no? Que básicamente va a apuntalar, va a reforzar las teorías de Copérnico y va a sacar a flote la teoría heliocéntrica, ¿ya? Profesor, ¿qué es un telescopio? Un telescopio no es otra cosa más que un juego de cristales para ampliar la visión. Profe, así como el lente que usted tiene o el lente que tiene mi compañera o compañero, sí, pero un telescopio obviamente es mucho más potente. Así que Galileo Galilei, cuando descubrió el telescopio, ¿no? Básicamente reforzó la idea de Copérnico. Y a su vez, Galileo Galilei también pues determinó y concluyó, terminó por descubrir que de verdad el sistema heliocéntrico es verdad. El sistema heliocéntrico está back, chicos. Volvió. ¿Por qué? Estaba acaso, como dicen. Ya. ¿Por qué? Porque con esto se pudo ver que efectivamente todos giramos en torno al Sol. Profesor, ¿pero qué le hicieron al buen Galileo? Si a Copérnico lo amenazaron, lo golpearon, lo torturaron. Galileo no fue la excepción. A Galileo lo torturaron, lo mataron de hambre, lo latillaron, le dislocaron los huesos, no lo dejaban dormir, etcétera. ¿Para qué? Para que le dijera a todos sus alumnos que yo me he equivocado, yo me he inventado esto y la Tierra no gira alrededor del Sol. Es más, el Sol gira alrededor de la Tierra. Profesor, la iglesia lo consiguió.
La iglesia consiguió doblegar el espíritu de Galileo, ¿no? Y al final dijo, ¿saben qué, chicos? Me desdigo, ¿no? Es falso que la Tierra gira alrededor del Sol, pero es verdad que sí gira. Y ahí terminó. Profesor, entonces, ¿qué hizo? Bueno, se desdijo y luego se reafirmó. La cosa es que para la iglesia le bastó y lo dejaron con vida, ¿no? Anteriormente habían otros científicos que habían dicho lo mismo, ¿ah? No habían tenido tanta suerte porque habían muerto quemados en la hoguera, ¿no? ¿Por qué? Porque iban en contra del pensamiento de la iglesia, ¿no? En fin, dejemos esto. Nos vamos a la geografía. Profesor, la geografía, ya me ha dicho que la geografía sí, pero es bueno volver a recordártelo, ¿no? La geografía es la ciencia que estudia la interrelación entre el hombre y su medio, ¿no? Entendemos por geografía aquella ciencia que se interesa por el análisis. ¿De qué? De los fenómenos relacionados con la Tierra. Y justo a eso es a lo que vamos a ir. Antes de hablarte de los principios de la geografía, un momento. Ya. Antes de hablarte de los principios de la geografía, es necesario definirte el geosistema, el geosistema. Profesor, geosistema, una palabra bonita, sí, una palabra bonita para definir en dónde tú te encuentras, ¿no? Profesor, geosistema, ¿se compone de qué? Bueno, se compone de una porción de territorio. Ejemplo, ejemplo, ejemplo. Si tú estás ahorita en la selva, imaginemos, sé que no estás en la selva, pero si estás en la selva, ¿cuál sería tu porción de territorio? Tu porción sería básicamente un extracto de la selva, un pequeñito paisaje de ¿cuánto? De 50 metros por 50 metros. No, ese es tu paisaje, esa es tu porción de territorio. Profesor, esa es la porción de territorio que yo veo, sí. ¿Qué es el paisaje, profesor? Cuando hablamos de geosistema, básicamente estamos hablando de un elemento. El geosistema está compuesto por tu paisaje o el territorio. ¿Qué es el paisaje o qué es el territorio? Es lo que tú observas. Profesor, yo ahorita puedo observar un territorio o un paisaje, por supuesto. Tú puedes salir a tu balcón, sacar tu cabecita si es que vives en un departamento, sacar a tu cabecita por la ventana si es que vives en tu casa, ¿no? De 2 pisos, de 3, de 4, de 1, no importa. Sacas tu cabecita y vas a ver un paisaje. Profesor, espere, espere, espere. Un paisaje puede ser un paisaje no natural. O sea, si yo saco mi cabecita y veo ahorita el parque, niños jugando, carros contaminando, sí, es tu paisaje. El paisaje no necesariamente tiene que ser algo natural, plenamente de la naturaleza, árboles, río, no, 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 no. Paisaje es todo aquello que tienes a tu vista. Profesor, ¿cuál sería mi paisaje ahorita que estoy en la computadora, en mi cuarto y tengo mi ventana que da para ver, no sé, a mi vecino? ¿No? Ese es tu paisaje. Todo lo que ves ahorita es tu paisaje. Claro que el paisaje varía de acuerdo a la posición en la que te encuentres, pero relativamente, paisaje es todo aquello que está a tu vista ahora. Puede ser un paisaje natural o puede ser un paisaje creado por la humanidad, como lo tienes ahora, ¿no? A ver, geosistema. Primero está compuesto por la porción de territorio o el paisaje. Dentro de la porción de territorio o paisaje en el cual tú te encuentras, hay elementos físicos, chicos, ¿ya? Elementos físicos. Hay elementos físicos. Uno se llama el elemento abiótico. Profesor, ¿qué es el elemento abiótico? Mira, tú estás ahorita en un paisaje y dentro de este paisaje tienes elementos abióticos. Profesor, elemento abiótico, elemento que no tiene vida, por supuesto. ¿Qué no tiene vida, profesor? ¿Su corazón? No. Un elemento que no tiene vida puede ser el mouse que estás usando, puede ser la computadora que estás usando, puede ser el celular, no tiene vida, es un elemento abiótico. Profesor, un momento, ¿una piedra también es un elemento abiótico? Por supuesto, ¿ya? Espera, espera. Después, ¿qué tenemos? Elementos bióticos. Bueno, elementos bióticos es todo aquello que tiene vida. Profesor, mi conejo, mi gato, mi perrito, ¿es un elemento biótico? Sí. Profesor, un momento. La cucarachita que puede estar por ahí metida, el chanchito que puede estar por ahí, ¿es un elemento biótico? Por supuesto. La hormiga sigue siendo un elemento biótico. Profesor, mi hermano que molesta, ya, elemento biótico. ¿Ya? Profesor, pero usted me está hablando ahora de elementos bióticos y abióticos en el paisaje que yo me encuentro. Por supuesto, de lo que te estoy hablando ahora es del paisaje en el que tú te encuentras, no de en un paisaje natural. Ahorita tú estás en un paisaje que corresponde a un paisaje creado por la humanidad. Y te estoy hablando de acuerdo a los elementos que tienes. No, si estuvieras en la selva, ahorita te estuviera hablando de otras cosas, pero ahorita vamos a hablar de ese ejemplo, ¿ya? Profesor, qué otra cosa forma parte del geosistema? Bueno, el elemento humano, ¿no? El elemento atrópico, la población, ¿ya? Profesor,
ahora sí, hablemos del ejemplo, pero en términos naturales. Geosistema, agarramos una porción del territorio peruano, la selva. Si agarramos la selva, bueno, perdón, antes de irnos a la selva, esto de acá que ves es perfectamente un paisaje, ¿no? Es la ciudad de Arequipa, es un paisaje. Acá puedes ver elementos abióticos, elementos sin vida que podrían ser casas. Por ahí ves una persona, se divisa al fondo, muy pequeña. Ese es un elemento biótico, ¿no? En fin, avanzamos. Esto de acá, esto nos interesa. Este es un paisaje, sí, es un paisaje, tiene elementos bióticos, tiene elementos abióticos, ¿no? Y el que tomó la fotografía posiblemente pertenezca pues al elemento humano, ¿no? Al elemento antrópicos. Profesor, ¿qué veo acá? ¿Veo un elemento biótico? Sí, este es un jaguar, no, sí, es un jaguar. ¿Ya? ¿Ves un elemento biótico? Profesor, ¿veo otros elementos bióticos? Sí, plantitas, árboles, no. Profesor, también veo elementos abióticos. Profesor, ¿cuáles son? Sí, son estos de acá, las piedritas, ¿no? Y el elemento humano vendría a ser el que tomó la fotografía. Este es el elemento antrópico, ¿ya? Es un otorongo, ¿no? Es un otorongo. Sí, sí, tenía la duda. Es un congresista. Pasamos. A ver, ahora vamos a esto, chicos. Localización a extensión. Esto es importante dentro del geosistema. ¿Por qué, profesor? Antes de que tú puedas leer lo que está en tu Word, es importante siempre localizar la extensión de dónde se va a producir dicho fenómeno. Ejemplo. Tú sabes que acá, ¿cómo te puedo decir? Tú sabes que en esta parte del mundo, en la parte norte, ¿no? Se producen muchos, especialmente en Estados Unidos, se producen muchos huracanes, este, que afectan la vida, pues, de las personas que están acá, ¿no? Por eso los estadounidenses, la mayoría de ellos no tiene casas como tú tienes, ¿no? Casas con ladrillos, ¿no? Los estadounidenses son sencillos. ¿Sabes qué? Acá siempre hay huracanes, siempre me derrumban la casa y hay temblores, así que como hay esto, yo por las puras voy a construir y gastar más dinero en casas de ladrillo, ¿no? No me importa tener casas de ladrillo. Yo tengo casas prefabricadas. Es más, el modelo de casas prefabricadas debería aplicarse al Perú. Yo no entiendo por qué la gente se muere por construir sus casas de ladrillos. Eso está mal. Por eso, ¿por qué casas prefabricadas en Perú? Porque acá el Perú es una zona sísmica. Es una zona sísmica sometida pues a fuertes terremotos, a posibles, ¿qué te digo? Posibles tsunamis. Y en caso de la sierra está sometida igual a terremotos y posiblemente a huaicos de los ríos. ¿No? Yo no entiendo por qué la gente sinceramente se empecina en construir su casa de ladrillos, ¿no? Debería ser casas prefabricadas. Pero en fin, del desconocimiento. Sigamos. Es importante localizar siempre una extensión de un determinado fenómeno. Ejemplo, los huracanes que pasan en América del Norte sabemos que ocurren o van desde lo que vendría a ser Centroamérica y llegan hasta lo que es México, una parte de México, Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué se presenta estos huracanes así tan fuertes acá y no en el Perú? Acá se presentan estos huracanes, ¿por qué? Porque choca el aire caliente con el aire frío. Se producen unas grandes corrientes, ¿no? Entre aire caliente y aire frío que se arremolinan, creando los fuertes huracanes que someten a los norteamericanos, canadienses, parte de México y las islas del Caribe. Profesor, eso lo entiendo, ya. Aire caliente, aire frío, produce huracanes, ya. Yo entiendo, pero ¿por qué se da en el norte y no se da en el sur, profesor? Yo no entiendo. Mira, vámonos acá, caso de Perú. Profesor, acá también en Perú hay aire frío y hay aire caliente. O sea, hay aire frío y caliente, pero ¿por qué acá no se produce? Sencillo. Acá no se produce, debería producirse, pero no se produce estos huracanes. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, nuestro Perú está partido por algo, está partido por la cordillera de los Andes. Profesor, ¿qué tiene que ver la cordillera de los Andes con el choque de aire caliente y aire frío? La cordillera de los Andes separa al aire caliente del aire frío. Esa cordillera, al ser tan alta, a ir a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, hasta más, ya, actúa como una barrera física natural que separa el aire caliente del aire frío. Si no tuviéramos cordillera,
lo más probable es que nosotros también nos viéramos sometidos a los fuertes huracanes que han pasado en los territorios del Caribe y Norteamérica, ¿ya? Por eso es importante señalar la localización y extensión de cada fenómeno. Por ejemplo, el fenómeno de los huracanes se da en el Caribe y mayormente en Norteamérica. Acá en el Perú no llega, no llega, ¿ya? Pasamos. Vamos a ver la definición. Mira, fue establecido por el geógrafo ¿qué? Por el geógrafo alemán Federico Ratzel. No, dice, elaborado finalmente en el tercer Congreso Internacional de Geografía realizado en Venecia en el 1881. Profesor, ¿me interesa en qué congreso de geografía fue? No, eso no te interesa ni para la universidad, no es pregunta de examen. Pero lo que sí te preguntan es qué hombre señaló este principio geográfico, ¿no? El principio, el principio geográfico de localización y extensión, ¿no? Profesor, ¿quién lo considera como el principio básico o matriz que le permite la aplicación de los demás principios? Profesor, pregunta de examen, sí. Principio básico o matriz, ¿no? Que le marca la pauta a los demás principios, ¿cuál es? El principio de localización o extensión. Por ser el básico o el principio matriz, no está considerado en tu hoja, no está considerado en tu hoja como uno de los principios geográficos, ¿ya? Esto está puesto como un punto más, no está considerado en tu hoja como un principio geográfico, pero ahí no haría daño, ¿no? Que le colocaras principio matriz. Pasamos. Dice, ¿no? Acá está la definición de este principio, ¿no? Dice, todos los hechos y fenómenos geográficos deben determinarse especialmente señalando que su ubicación, su extensión, su distribución en el globo. Básicamente, dónde surge, hasta dónde va y dónde termina. Básicamente esto, ¿no? Profesor, para señalar hasta dónde va, perdón, para señalar dónde surge, dónde avanza y dónde termina, es necesario ubicarnos en el mapa. Sí, para eso traje esta diapositiva acá. Para localizar un fenómeno geográfico, primero tienes que localizar tu latitud. Profesor, latitud, recuerdo mis clases de primaria, profesor, yo que voy a ingresar a la universidad, yo sé qué es latitud. Latitud se mide a partir de esta línea imaginaria. Esta línea imaginaria se le llama ecuador terrestre, gran línea equinoccial o círculo máximo terrestre. Esta línea, que es el ecuador terrestre, tiene una latitud, tiene un valor, el valor de 0. A partir de esta línea, yo voy a hallar, profesor, yo voy a hallar los fenómenos geográficos. Por ejemplo, si usted me habla, profesor, de que hay tornados, huracanes acá en el norte, sencillo. Saco la latitud. Acá, esta línea es una paralela. Acá, esta paralela debe tener un grado de 30 grados debe tener. Entonces yo digo, ¿no? En la latitud norte, en los 30 grados latitud norte, es decir, en esta línea, hay tornados o huracanes, ¿no? Entonces ahí ya señalaste la localización, ¿no? Y tú eres más experto todavía, ¿no? Y dices, de la latitud, o mejor dicho, de los 30 grados latitud norte, señala su extensión, este tornado se va a extender hasta los 80 grados latitud norte, ¿no? Es importante señalar siempre los fenómenos, su localización y su extensión, dónde nacen y hasta dónde van. Es importante, ¿no? Es muy importante, porque así pues logramos entender cuántas zonas pueden ser afectadas, ¿ya? A ver, causalidad o explicación, ¿no? Todo fenómeno tiene una causa, tiene una explicación, todo fenómeno se explica, ¿ya? Profesor, ejemplo. Mira, te doy un ejemplo. Tú estás acá. No sé si alguno de ustedes ha ido a tener el placer de ir a Ecuador o ha ido a Tumbes, a Piura, tiene una familia por ahí, vas a saber de lo que hablo. Mira, las aguas de Piura a Tumbes, solo voy a hablar del territorio peruano, las aguas de Piura a Tumbes son muy calientes, son hot, son caliente, ¿ya? Profesor, ¿por qué? ¿Cuánta temperatura tiene ese océano, ese mar de Tumbes a Piura o de Piura a Tumbes, como quieras? Tiene unos 20 grados de temperatura, hasta 22, ponle, ¿no? Es caluroso, ¿no? Pones tu piecito ahí y dices, oh, qué rico, ¿no? Un mar hermoso. Las aguas son claras, ¿no? Profesor, pero esto tiene una explicación, por supuesto. Este es un principio geográfico de la causalidad o explicación que busca, ¿no? Aclararte por qué pasa esto en un lugar y por qué pasa esto en otro lugar.
En el caso de Piura Tumbes, el agüita es un poco más cálida, las aguas son más claras, y hay poca presencia de peces o poca presencia de biomasa, si quieres sonar más elegante al hablar. ¿Por qué? Porque, mira, de acá, del norte, viene una corriente llamada corriente del Niño. No confundir con el fenómeno del Niño, no confundir. Viene una corriente llamada la corriente del Niño, una corriente cálida, que es una corriente cálida que va a llegar hasta Piura. Y como es una corriente cálida, va a elevar la temperatura. Ah, profesor, por eso es que el mar es caliente. Sí, también. Pero también este marcito, esta porción de mar, es caliente. ¿Por qué? Porque recuerda que los rayos solares le dan de costadito a la Tierra. Y como le dan de costadito a la Tierra, justo le dan en toda esta parte que es afectada. ¿Por qué? Es afectada por los rayos solares, ¿no? Así que los rayos solares le dan con fuerza a Tumbes y a Piura. Y encima Piura y Tumbes, perdón, Piura y Tumbes tienen que lidiar con ¿qué? Con la corriente del Niño, que esta agua, que ya de por sí es calurosa, va a ser más cálida todavía. ¿Provocando qué? Provocando que en esta zona haya poca masa de seres vivos, o sea, poca fauna marina, y como hay poca fauna marina y hay pocas microalgas, el océano va a estar más clarito y las aguas van a tener una mayor temperatura, ¿no? Así se explica esta zona del mar peruano, de Piura Tumbes. ¿Cómo se explica que de Piura hasta Tacna sea frío? Sencillo. Se explica de la siguiente manera. Por acá abajo viene la corriente peruana. No. Ah, bueno, acá no se llama corriente peruana, acá se llama corriente austral. Cuando va subiendo, cambia de nombre. Cuando entra al territorio peruano ya se llama corriente peruana o corriente de Humboldt. ¿Ya? Por acá viene la corriente austral, arrastrando aguas del Antártico, aguas frías como su corazón, profesor. Y cuando llega acá, trae estas aguas frías al Perú, de Piura a de Piura a Tacna, ¿no? Y tú debes comprender que esta zona también es afectada por los rayos solares. Este mar de acá, de Piura a Tacna, debería ser caluroso, debería ser hot, pero llega la frialdad de la corriente peruana, ¿no? Que viene desde abajo de acá, cuando entra al territorio peruano se llama corriente peruana, viene con su frialdad y esta zona que debería ser cálida, debería ser hot, es enfriada automáticamente. ¿Por quién? Por la corriente peruana, ¿ya? Y este frío hace posible pues que las algas, las microalgas estén presentes y que el mar de esta zona no se vea tan claro, no se vea tan tropical, tan hermoso, ¿ya? Pero la presencia de microalgas hace que haya muchos peces que se las coman, peces pequeños, y los peces pequeños son comidos por peces más grandes. Por eso, toda esta zona de Piura Tacna es una zona muy rica en peces, pero es una zona también fría, si es que quieres ir a veranear por ahí. ¿Por qué? Porque el mar peruano de Piura a Tacna tiene una temperatura de 16, 18 grados, ¿no? Profesor, frío, sí, como su corazón, igualito, ¿no? Causalidad o explicación. Fue anunciado bueno, un momento, chicos, voy a tomar algo de agua. Ya. ¿Fue anunciado por quién? Por el señor Alexander von Humboldt, ¿no? Sostuvo en el análisis de los fenómenos geográficos, sostuvo que el análisis de los fenómenos geográficos deben ser, ¿qué? Investigados por las causas que determinan la extensión y la distribución de la misma sobre la superficie terrestre. ¿A fin de qué? De encontrar los efectos de carácter físico, humano, económico, de tal distribución, ¿no? Básicamente, decirte por qué pasó esto en determinado territorio, ¿no? ¿Por qué pasó el huracán en el norte? ¿Por qué pasa en el norte y por qué no pasa acá en el sur? ¿Por qué las aguas de Tumbes a Piura son cálidas? ¿Y por qué las aguas de Piura a Tacna son frías? No, causa o explicación. Hay que señalarlo siempre. Pasamos. Profesor, ¿qué veo acá? Lo que estás viendo acá es la relación o conexión. Profesor, ¿por qué? Porque todo lo que pasa está conectado por algo, ¿no? Hay una relación, lo que pasa acá, con lo que puede pasar en Japón. Se parecen en algo, no serán iguales, no serán idénticas, pero hay una conexión. Antes de leer lo que está acá, vamos a plantear bueno, ¿dónde estás? Acá estás. Esto. No, esto no nos interesa. Me equivoqué. Ya.
Solo nos vamos a servir de este ejemplo del lado inferior derecho. Este no es el video que debería salir. En fin, el lado inferior derecho, en este breve video, te va a mostrar pues una serie de tsunamis, ¿no? Producidos ¿por qué? Bueno, algunos tsunamis se producen por erupciones volcánicas, otros tsunamis se producen por movimiento de placas que derivan en terremotos. Profesor, ¿y por qué el tsunami es, es el perfecto ejemplo para explicar la relación o conexión? Porque el tsunami es el perfecto ejemplo de explicar este principio geográfico. Ya, porque todo está relacionado de alguna manera. Ejemplo, hay un tsunami en Chile, o hubo un tsunami en Chile en el año 2010. ¿Por qué? Porque sencillamente hubo un terremoto. Las placas de Nazca y Sudamérica chocaron, liberaron energía y Chile se vio afectado por un tsunami. Tsunami de Japón en el año 2015, creo que pasó, 2016 o 2014, ya no recuerdo. En tsunami en Japón, ¿por qué pasó? Lo mismo, choque de placas, se liberó energía. Esta energía no solo provocó un terremoto en Japón, sino que posteriormente provocó un tsunami. ¿Hay relación en estos fenómenos? ¿Hay conexión? Por supuesto. ¿Cuál es la conexión? ¿Cuál es la relación? El choque de placas que liberó energía. La energía liberada formó un terremoto y producto de esta energía también se produjo ¿qué? Se produjo un tsunami. Se produjo un tsunami tanto en Japón en un año con un terremoto diferente y en Chile en un año distinto con un terremoto de fuerza diferente pero que terminó igual, produciendo ¿qué? Un tsunami, de esos que estás viendo ahora frente a frente a tu cámara. Mira, ahí hay una persona que, bueno, ya sabía que estaba muerta y sencillamente caminó, ¿no? Pero en fin, dice, relación o conexión. Fue anunciado por quién? Por el geógrafo francés Jean Brunès en el 69 a 1930, ¿ya? Dice, todos los hechos y fenómenos de nuestra realidad geográfica están que íntimamente relacionados entre sí, ¿ya? Y deben ser estudiados teniendo que en cuenta múltiples conexiones, ¿ya? Pasamos. Dice, el estudio geográfico de un fenómeno supone que la preocupación constante por los fenómenos similares que puedan presentarse en otros lugares, ¿no? O sea, para entender mejor un fenómeno es mejor estudiarlo acá y aplicarlo en el país en el que vives, ¿no? ¿Por qué surgió un terremoto acá? ¿Por qué surgió una erupción volcánica acá? No, lo mismo que pasó acá es similar, puede ser hay veces hasta idéntico en otro fenómeno que se repita. Generalmente, chicos, cuando ocurre un terremoto, la clásica es que el CENAMI, ¿no? Que es un instituto peruano encargado pues de analizar estos sismos y los futuros tsunamis, el CENAMI da una alerta. Cada vez que ocurre un terremoto acá, el CENAMI da una alerta. ¿Sabes qué? Posible oleaje fuerte, producto del terremoto, o posible tsunami. Cada vez que hay un terremoto, chicos, y si tú vives, ¿qué te digo? Si tú tienes una casa de playa o estás cerca al mar, cada vez que hay un tsunami, perdón, cada vez que hay un terremoto, tú abre tu celular al toque y fíjate una página del gobierno llamada Tsunami. Ahí te vas a enterar de que sí es posible un tsunami, ¿no? Si el tsunami te dice que sí, lo único que tienes que hacer es agarrar tus piernitas si es que no tienes carro y irte lo más lejos de la playa. ¿No? ¿Por qué? Porque después de dar la alerta de tsunami o después de pasado el terremoto, solo tienes 5 minutos, exagerando 7 para evacuar la zona, ¿no? Porque pues el mar se va a venir con todo, ¿ya? Dice, el estudio geográfico de un fenómeno supone la preocupación constante por los fenómenos similares que puedan presentarse en otros lugares del planeta. Vamos a pasar. Ahora nos vamos a comparación o analogía. Profesor, ¿todos los fenómenos se deben comparar? Sí. Dice, expuesto por quién? Por el señor Carl Richter y Paul Vidal, ¿no? De la Bleich, quienes en sus estudios encontraron similitudes en los hechos económicos y sociales de diversos puntos del planeta, tratando siempre de deducir una ley general aplicable a todas las circunstancias semejantes. De esta manera, estudiar el origen de los Andes peruanos lleva al estudio de la génesis de los Alpes, de la cordillera del Himalaya,
con el objeto de lograr una generalización. Ojo, el principio de comparación o analogía busca generar una o busca dar una generalización. No busca tanto, tanto dedicarse a esto, a relación o conexión. No, 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 no. Más bien, comparación o analogía busca generalizar algunas cosas porque no todo es generalizable, ¿no? No es como decir todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales. Eso de todas las mujeres y todos los hombres son iguales, más se guardaría acá en relación o conexión, ¿no? Pero hablar de comparación o analogía es básicamente intentar generalizar todo. Ejemplo, ¿podemos generalizar el crecimiento de la cordillera de los Andes? Sí. ¿Podemos generalizar el crecimiento de la cordillera del Himalaya? Sí. Todas las cordilleras están o pueden ser factibles de una generalización. ¿Por qué, profesor? Porque todas las cordilleras han nacido a partir de esto. Profesor, estoy viendo acá placas. Sí, todas las cordilleras nacen al partir del choque de placas. Profesor, en el caso de los Andes peruanos, ¿qué placas chocaron para generar los Andes? Chocaron la placa de Nazca, la que ves acá, y la placa sudamericana. ¿Chocaron para qué? Generar los Andes peruanos que atraviesa, pues, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y una parte de Argentina. Y acá, en el caso de la cordillera del Himalaya, mira, 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 todo esto es la cordillera del Himalaya, ¿no? ¿Qué chocaron? La placa índica con la placa euroasiática para formar toda esta belleza que ves acá. O sea, básicamente, el nacimiento de las cordilleras no es otra cosa más que una generalización de este principio geográfico que es la comparación, ¿no? Que busca que explicar el nacimiento de las cordilleras producto del choque de placas, ¿ya? Evolución o dinamismo. Esto lo vamos a leer nada más para pasar a tu hoja, nos estamos quedando sin tiempo. Fue enunciado por el francés Jean Brunès. Dice, todo se transforma a nuestro alrededor, todo disminuye o todo crece. No hay nada que esté verdaderamente inmóvil. Los hechos geográficos, físicos y humanos son hechos en perpetua transformación. Deben ser estudiados como tales. Ejemplo, durante miles de años el crecimiento de la población mundial fue muy bajo e inestable. Por el contrario, en los últimos 3 siglos la población aumentó casi 9 veces. Pasó de 728 millones a 1750, a más de 700 millones en el año 2012. Profesor, ¿esto es verdad? Sí, chicos, todo cambia, todo cambia. Ejemplo, en el año 1972-75 hubo un gran terremoto. Se desprendió una parte del Huascarán, se produjo un alud y tapó el pueblito de Yungay. 50,000 personas murieron en el acto, ¿no? Acá en Perú, acá en Perú. Obviamente tú no, tal vez no sepas esto porque, no sé, no has averiguado. Y igual, pues, ¿quién te puede decir esto más que todo tu madre o tu abuelo, ¿no? Tu abuelo te puede, o abuela, si tienes el placer de tenerlo al lado, ¿no? Pero en fin, todo en la vida cambia, chicos. Todo en la geografía cambia y todo en tu propia vida cambia. Tú te vas a dar cuenta ahorita que nada es estático. Hoy estás feliz, mañana estás triste, después estás feliz, ¿no? Hoy tienes plata, mañana tienes plata, todo en la vida cambia, todo en la vida es cíclico, ¿ya? Vamos a dejar esto de lado y vamos a pasar a esto, a las preguntas. Un momento, un momento. Cerrar esto. Acá está. Geo. Ya, ya chicos. Voy a proyectarlo. A ver. Ya, vamos a proyectar esto. A ver, dice, etimológicamente hablando, ¿no? La geografía estudia la, profesor, este es Descripción de la Tierra. excelente, ¿no? Pues este es fácil, ¿no? Este es fácil como él, profesor. La descripción de la Tierra, ¿no? La geografía fue creado por los egipcios, árabes, romanos, griegos, incas. Griegos. Profesor, es la D, profesor, es la D. Griegos. No forma parte del espacio geográfico. Ojo, el espacio A ver, geográfico, cuando hablamos del espacio a ver, geográfico, es todo lo Geo, que tenemos a corta. nuestro alrededor, ¿no?
¿Cuál es, profesor? Tenemos Cial es la corteza terrestre, ¿no? Es la corteza continental, si quieres llamarla así. Montañas y forma arteria aorta, profesor, me está hablando de una de las venitas del corazón, de ese corazón que me rompieron, sí. 4, profesor. El relieve es parte de los elementos del geosistema. La 4. El relieve es parte de los elementos espacio. Un momento, chicos. Estoy recibiendo una llamada, no sé de qué. Vamos a cortar esto. ¿Ya? Abióticos. Sigamos. A ver, el relieve es parte de los elementos espacio del geosistema. Ya. 4. La 4, la respuesta es la D de dedo. 5. Padre de la geografía. Bueno, acá debí ser más específico, ¿no? Debí poner geografía antigua. Padre de la geografía antigua. A ver. Eratóstenes. Eratóstenes, profe. Sin pensarlo. Eratóstenes. 6. Todos los hechos o fenómenos geográficos deben ser determinados especialmente haciendo uso de las coordenadas geográficas. Profesor, coordenadas geográficas, latitud, longitud, aplicar paralelos y meridianos, es decir, localizar, ya. Localización. Profesor, 6B, de frente. 7, no es un principio geográfico. No es un principio geográfico. Profesor, ¿cuál? Profesor, la convección, la E de enano. 8, el principio de conexión se atribuye a, dos puntitos. ¿A qué se atribuye? Profesor, de frente, al señor Jean Brunes. A Jean Brunes. Sí, 8A. 9. La relación de origen entre dos objetos geográficos hace referencia al principio de. Está un poquito complicadita esa. Pero, profesor, es sencillo, profesor. Es la 9A. 10. Principio de comparación. Fue expuesto por quién? Principio de comparación. Ya, profesor, este es fácil, ¿no? Carl Ritter y el señor Paul Vidal. Ojo, si tú vas a postular institutos y universidades, de los principios siempre te suelen preguntar, o sea, la definición del principio, y te suelen preguntar quiénes lo propusieron. ¿Quiénes lo propusieron? Siempre te preguntan eso. Al cada rato te preguntan eso. Pero bueno, lo dejo ahí, chicos. Los que he llamado lista se pueden retirar y los que no, los que saben que no han sido llamados porque han ingresado tarde, voy a llamarlos ahorita. ¿Ya? A ver, empezamos de nuevo con la lista. Vamos acá. Ya, rápido. Marlon Acosta Rafael, por favor. Si tú sabes que no ha sido llamado, ten el micro ya listo. Mailén Alejandro Góngora. Ordóñez, Vanelli, Osorio. Ordóñez, Vanelli, Osorio. Nada. Dairo de la Cruz Quispe. Xiomara Espinosa Quises. Presente. Esteban Espinosa Vela. Carlos Girón Pardave. Emanuel Herrera Velázquez. Luis Maima Garay. Junior Pérez Chuquilluri. Presente. Okay. Johnny Pomaye Quilca. Carlos Pomaye Quilca. Brisa Seatito. Medali Siles Arrieta. Ronald Zambrano Ortiz. Jorge Salas Guamán. Danuska Canevallo Durán. Fabricio Chang Vallejos. Frank Keller Huaywa. No están piñas. A ver, ¿dónde me quedé ya? Sigamos. Carlos Eduardo Moscoso Camposano. Luis Enrique Quispecuro Huanca. Andrea Reginaldo Mendoza. Betsy Conejo Verde. Paloma Jimena Crisóstomo Umpire. Arturo de la Cruz Bautista.
Edi Luis Díaz Orbegoso. Carlos Flores Raras. Angeli Leonela Jaramillo Rodríguez. Narda Medrano Guzmán. Acá tenemos algo. Un momento. Ya, Angeli Jaramillo Rodríguez. Angeli Jaramillo Rodríguez. Sí estabas. Ya. Sigamos. Mayrín Liñán Villanueva. Presente. Ok. Sigamos. Valeria Rose Moncada González. Leonardo Neil Moreno Cámara. Paucar Xiomara. Ok, Leonardo. Xiomara Pauca Rodríguez. Ariana Angélica Povis Parra. Angeli Rosales Roncal. Presente, profesor. Ya. Yara Leonor Salcedo Reyes. Josué Sánchez Sosa. Jean-Pierre Serna Huaraz. Arturo Tapia Chonto. Lautaro Temoche Benjamín. Castillo Joseph Trujillo. Miguel Valdivia Cutipa. Jordi Bejarano Moya. Blaise Espinosa Naval. Valdivia, ¿quién es acá? ¿Quién es? A ver, un momento. Valdivia. Ok, Cutipa, ya estás apuntado. Ya. Sigamos. Nayeli López Sánchez. Joel Cervera García. Finalmente el señor Franklin Rojas Condori. Ya, bueno, chicos, hemos terminado. Ha sido todo de mi parte. Chao, cuídense, no se olviden de hacer su trabajo. Chao, chao.